Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta noche, Señor, y te rogamos que nos ayudes a aprender y a entender tu palabra en el nombre de Jesucristo. Eterno Padre, hoy nos sometemos a ti, nos rendimos a ti, te rogamos por favor, enséñanos y dirígenos en el nombre santo de Jesucristo. Padre, cualquier cosa que nos esté distrayendo de tu propósito, hoy la descubrimos y te rogamos, Señor, en el santo nombre de Jesucristo, que seas tú perdonándonos, Padre. Limpia nuestras mentes y corazones, limpia nuestros corazones y haz tu voluntad en nosotros, Señor. Lo que nos distrae lo rechazamos en el santo nombre de Jesucristo. Y hoy descubrimos nuestras vidas delante de ti y nos entregamos a ti para servirte, para glorificarte y amarte en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando de un temita y ese tema lo hemos titulado de la siguiente forma: la iglesia para los tiempos modernos o para los tiempos actuales. Amén. Y vamos a mirar, a recordar lo que dice Hechos 13, por favor, del 1 al 3. ¿Listo? Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado, junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Entonces dice el 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Entonces, lo primero que vimos es que la iglesia tenía ministros, ¿sí? En este caso hay profetas y maestros, ¿sí? Cada ministerio tiene su propósito y vimos los 5 ministerios. Aquí en este texto habla de 2, profetas y maestros, pero el apóstol Pablo nos habla de 5 y recordamos que son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y hablábamos de que cada uno, digamos, lo representábamos por un dedo de la mano, ¿no? Eso lo habíamos estado viendo. O sea, el apóstol, ¿sí? El pulgar. El profeta, el dedo índice. El evangelista, el dedo medio, ¿sí? El pastor, el dedo corazón, y el maestro, el dedo anular, ¿sí? Y cada uno tenía su función y veíamos, sí, eso lo veíamos, cada uno tiene su función y especificábamos sus funciones, ¿sí? En la iglesia de los tiempos modernos se requiere que haya ministros. En la iglesia de estos tiempos se requiere que haya ministros escogidos por Dios, no escogidos por nosotros o por ellos mismos, sino por Dios. O sea, no puede haber una iglesia donde diga: usted, el de allá, la camisa negra, usted es pastor, venga, pastoree. Eso no es de Dios, ¿sí? O que hizo un curso por correspondencia y entonces es pastor. O como hablaba el pastor Víctor, que pagaban una ofrenda millonaria y entonces ya eran apóstoles. No. Aprendimos que el Señor constituye a los ministros, el Señor mismo. Amén. Lo que hoy vamos a ver es como la segunda parte de ese tema. Son 3 partes, ¿sí? Lo de hoy lo vamos a titular: buscar a Dios para servirle. Y lo encontramos en el versículo 2 de Hechos 13. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, la primera parte de este versículo dice
lo que vamos a hablar hoy. Dice, el versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Amén. La clave ahí es la palabra ministrando. La palabra ministrar quiere decir, perdón, quiere decir servir. ¿Sí? Ministrar es servir. Y ministrar tiene la misma raíz del ministro. Ministro no es un título nobiliario, no, es que es el ministro. Oh, el ministro, todos hagámosle venia al ministro. No, el ministro no es para que se le reverencie. Ministro es siervo, servidor. Amén. Viene de una palabra griega, la palabra diáconos, con K, que quiere decir el mayordomo, el que sirve. Amén. Alguien que está al servicio de otro. Esa es la palabra diácono. Amén. Entonces, este diácono, este siervo, ¿sí? En este caso está sirviendo al Señor. Dice, ministrando estos al Señor. Y el sentido de esta palabra de servicio quiere decir que es cuando los siervos se presentan delante del Señor para ponerse a sus órdenes. Amén. Porque hay diferentes tipos de servicios, que pronto está atendiendo la puerta, que está atendiendo la puerta, por ejemplo, el servidor, que de pronto está atendiendo la cocina, ¿sí? Que está haciendo oficios, ¿sí? De su servicio, de su cargo. Pero esta palabra ministrando se refiere cuando el siervo está delante de su amo esperando órdenes. Amén. Amén. Entonces, cuando estas personas, estos profetas y maestros están ministrando al Señor, es que se están presentando delante de Él para ponerse a sus órdenes. ¿Sí? Amén. Están buscando a Dios para que Dios les brinde un propósito de servicio. Amén. Por eso dice, ministrando estos al Señor. O sea, buscar a Dios para ponerse a sus órdenes, para ponerse a su servicio. Amén. Entonces recordemos, voy a recapitular para volver de nuevo a este punto. Primero, en la iglesia de los tiempos modernos, y recuerde, la Biblia es eterna, no está sujeta a nuestros tiempos. O sea que la Biblia la podemos aplicar en cualquier época de la historia. Entonces, para este tiempo, la Biblia se recibe y se aplica como suena ahí. No vamos a quitarle ni a ponerle nada. Tal cual está ahí, ahí está la palabra. Recuerden que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cielo y tierra pasarán, mas las palabras del Dios nuestro permanecen para siempre. Amén. O sea, esta palabra no es ni antigua, ni moderna, ni obsoleta, ni a la onda, ni nada. Esta palabra es eterna. Amén. Entonces, la palabra para estos tiempos, la iglesia para estos tiempos, tiene ministros, siervos, gente dispuesta al servicio. Amén. Lo otro que tiene, que esos ministros buscan al Señor para ponerse a su servicio. No para mandar, no para ejercer señorío sobre la obra, sino para disponerse para servir. Y lo otro es que esos mismos ministros son enviados por el Señor. Amén. Enviados. Y yo les relataba mi ejemplo, cómo el Señor me dio un propósito en el 2019. Ya me estaba avisando que me iba a enviar. Pero luego vemos que llegó la pandemia con toda su alegría. ¿Quién iba a pensar que el Señor iba a hacer movimientos en las iglesias? La orden era que nadie se congregara, que todos estuvieran en la casa.
Eso fue un tiempo muy difícil para la iglesia. Muchos no se han levantado aún de ese tema. Hay pastores que renunciaron, hay cristianos que renunciaron, pero en ese mover, en esa locura, el Señor también estaba enviando personas. Amén. A Dios ese tema no le preocupa. Él sana enfermos. Amén. Resucita muertos. Para Él no es problema una pandemia. Amén. Entonces, en medio de esa pandemia se despertó en nosotros un fervor por orar por los ministros. Estábamos clamando a Dios en familia y toda la iglesia del Señor estaba clamando porque teníamos preocupación por la obra de Dios. Dije, Dios mío, ¿y los pastores? Dios mío, ¿y la iglesia? Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y ese era el clamor todas las noches en nuestra casa. Ese era el clamor. Obreros, Señor, manda obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el Señor, usando al pastor Emelio, dice, bueno, y usted qué ha pensado de ministerio? Estamos un pastor en Barranca. Yo, ¿qué? ¿Usted qué tal es para el calor, Rafael? ¿Qué? ¿Sí? Y yo le dije, bueno, pastor, vamos. Y cuando llegamos acá, aquí estaba la iglesia que el Señor me había mostrado en sueños. Dios ya me había comenzado a hablar de este lugar. Ahora, sí, Dios lo guía a uno a un lugar, aquí como le pasó al apóstol Pablo, pero también guía el desarrollo de la obra. Entonces se requiere que la iglesia esté constantemente buscando al Señor, buscando su propósito, ¿sí? Si usted mira el sentido de las oraciones del Nuevo Testamento, casi nunca es para pedir por uno. Es para pedir que Dios haga su voluntad. Es para pedir que Dios abra puertas para predicar el evangelio. Porque a pesar de que Dios sabe de qué necesidades son las que tenemos, para Dios más importante son las almas que no le conocen. Y necesita un pueblo que esté diciéndole, Señor, ¿qué hay que hacer? Aquí estoy. ¿Sí? Amén. O sea, nuestras oraciones han bailado por todos los lados. Señor, que el gobierno no nos gusta, líbranos. No, esa oración no la contestó el Señor. Tenemos el gobierno que ahora tenemos. ¿Sí? Amén. Dios quita y pone reyes y nos puso este gobernante. A Él le plació ponerlo. ¿Sí? Gústenos o no. Entonces dijo, ay, no era por ahí. Señor, prospéranos. No, hermanos, seguimos trabajando como locos para sustentarnos. Seguimos trabajando como locos para el sustento. No, entonces por ahí no era. Aunque Dios nos sustenta, ¿sí? Nos provee. Entonces, nuestra oración se ha desviado que por el poder humano, que por el sustento material, que por nuestras emociones. Y resulta que Dios está pidiendo un sometimiento a su voluntad en nuestras oraciones. ¿Sí? Amén. Por eso dice, ministrando estos al Señor. O sea, todos estos profetas y todos estos maestros estaban juntos buscando al Señor para someterse a su propósito. Dice, ministrando esto al Señor y ayunando. O sea, ellos estaban en un plan de decirle al Señor, Señor, ¿para qué somos buenos? Amén. Porque ya el evangelio había llenado esa ciudad. Señor, ¿ahora qué sigue? Amén. Amén, hermanos. Entonces, siempre el propósito de la búsqueda de Dios debe ser someterse a su voluntad. Amén. Entonces eso nos centra. Entonces, ¿qué ocurre con la iglesia actual? La iglesia actual, como les dije, pide por lo suyo. Pide por su sustento material. Pide por la provisión financiera. Pide por nuevas sillas para la iglesia. Pide por nuevo aire acondicionado. Pide por nuevo piano. O sea, estoy hablando en general de la iglesia, ¿sí?
pide porque venga más gente, pide que porque haya más ofrendas, pide por todo lo terrenal. Eso es lo que está pidiendo la iglesia moderna hoy en día. Y el Señor quiere reenfocar eso. Quiere ministros, siervos que le estén buscando para alinearse con su propósito. Y como estaban alineados con su propósito, el Espíritu de Dios les contestó. Dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos ya sabían. Amén. O sea, es muy fácil que se pare alguien aquí y diga: Manuel, te vas para el Amazonas. Muy fácil, porque el que dijo eso se queda aquí y Manuel se va para el Amazonas. ¿Sí? ¿Sí me entiende? O sea, el que se va a sufrir allá es Manuel y el otro queda como acá. Eso es muy fácil. Perdón, disculpen. O sea, eso es muy fácil. El que profetiza dice cosas y no hay problema, pero el que se va es el que sufre. ¿Sí? Si Dios no le dice nada a este hombre, ¿sí me entienden? Por eso es que hay tanto fracaso ministerial. Es que un profeta me reveló que yo iba a ser pastor. Dijo: ¿y Dios se lo dijo a usted? ¿Dios lo guió en oración a ese llamado? No, me lo dijo un profeta. Y entonces vienen los descalabros ministeriales. ¿Sí? Digo: tú vas a ser pastor en la Alta Guajira. Y allá está aguantando hambre en la Alta Guajira. Y el profeta por allá viviendo bien sabroso. Y el profeta viviendo bien sabroso. Amén. Tenemos hermanos que están en la Guajira porque Dios los mandó allá. ¿Sí? Tu pastor José y la pastora Adriana. Recuérdenlo en sus oraciones. Ahí en la base misionera de la Guajira. Y hay otros pastores que están en el Amazonas. Pastor Darío, la pastora Adritza. Pero Dios les guió allá. No apareció un profeta diciendo: así te dice el Señor, te vas para el Amazonas. No. Como les dije, el tal profeta queda como aquí y el otro sufriendo allá. ¿Sí? Eso es, perdón. Bien, aló. Por favor, discúlpenos por el sonido. Entonces, ellos ya tenían un llamado personal, Bernabé y Saulo. Amén. Y en esa búsqueda, aquí estamos, Señor, en lo que nos dijiste, Señor, aquí estamos, Señor. Entonces dice: apartadme. ¿Sí? Entonces, como iglesia, nuestra búsqueda de Dios tiene que tener ese sentido. Aquí la iglesia huelellana tiene una visión de trabajo y son los grupos de crecimiento integral, los GCI. Usted ya nos ha escuchado hablar de eso y hemos hablado de eso y seguiremos hablando hasta el cansancio. Son grupos en casas. Amén. Y nuestra oración debería ser: Señor, queremos hacer eso ya. Aquí está mi casa, ¿te complace mi casa, Señor? Nuestra oración debe ser: Señor, aquí estoy yo, ¿te complace que yo participe? Amén. Esa debe ser nuestra oración. Y en la semana, 3, 4, 5 grupos en diferentes lugares de Barranca. Amén. Unos 2 aquí en el barrio, otro aquí en Brisas, otro por allá en el barrio de aquí, otro por allá en la Bendición de Dios, otro por allá. Hemos dicho: aquí hay lugar para extendernos. ¿Sí? Y si le parece que no, Barranca le queda muy chiquito, allá está Yondó, hermano. ¿Sí o no? Y allá llegamos a Yondó con la ayuda del Señor y ponemos un grupo ahí. Amén. ¿Amén o no amén? No, pastor, Yondó. Entonces listo para Wilches, para Puerto Wilches. Y no, entonces nos vamos para
para San Vicente, para Sabana de Torres, nos vamos para algún lado de que el Señor coloque en nuestro corazón, amén. Pero nuestra intención tiene que ser buscar a Dios en lo secreto, luego buscarlo como iglesia y aceptar su llamado. Entonces miremos esto, hermanos. Miremos lo que dice Romanos 12 del 1 al 2. Recuerde lo que estamos hablando. Nuestra oración debe ser el sometimiento y la entrega a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Romanos 12 del 1 al 2? Mire lo que dice. Mira lo que dice. Dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, o culto racional. Mire, la palabra culto racional y la palabra servicio están relacionadas. Amén. Tienen relación. Solo que a la palabra servicio, que en este caso sería el culto, se le añade la palabra griega lógica. ¿Sí? Logicae, lógica. Amén. Entonces, esa palabra dice que usted se va a entregar a Dios voluntariamente y racionalmente pensando. O sea, usted no se va a botar a la loca. O sea, en un acto de su voluntad, usted se entrega al Señor, le entrega su cuerpo. ¿Y por qué su cuerpo? No, pastor, es que la iglesia es espiritual, yo no le entrego el cuerpo. No, es que el cuerpo es el vehículo que usted está moviendo aquí en la tierra, hermano. Amén. Usted no atraviesa paredes, no atraviesa puertas, usted camina en medio de esta realidad en la que el Señor nos puso, en la realidad, en el mundo real, y necesita el cuerpo y necesita entregárselo al Señor para su servicio. Ahora, también vamos con el intelecto, el versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios. ¿Cómo la descubre? Renovando el entendimiento. Mire, cuando el Señor me comenzó a hablar de venir aquí a Barranca, yo no entendía. Tuve un sueño y yo no entendía. Se me hizo raro, me pareció extraño. Yo no sabía de qué trataba el sueño. Solo en la medida en que me fui sometiendo a Dios, a su voluntad, pude comprobar de qué se trataba el tema. Amén. Cuando usted en un acto racional dice: Señor, aquí estoy para servirte, mi entendimiento, mi vida, todo lo pongo a tus pies, te entrego mi cuerpo. Cuando usted se rinde voluntariamente a Dios, entonces en ese momento Dios comienza a transformarlo para mostrarle su voluntad. Amén. El ser humano no entiende la voluntad de Dios porque no se ha rendido. El ser humano usa su cuerpo como violín prestado. O sea, usa su cuerpo como si no hubiera mañana, porque se cree dueño de sí mismo. Entonces nunca va a entender lo que Dios quiere. ¿Sí? Amén. Uno dice: ese joven debería como cambiar. No quiere cambiar, se cree dueño de sí mismo. Entonces mucho menos va a entender que Dios tiene un propósito con él. Pero solo cuando se rinde lo entiende. Amén. No, pastor, es que yo estoy joven y voy a disfrutar la vida. ¿Sí? O el otro extremo: no, Dios, no, pastor, yo estoy muy viejo para eso. ¿Sí? Jeremías era un niño y Dios lo usó desde niño. Moisés era un señor de 80 años y Dios lo usó. ¿Cierto? O sea, el servicio a Dios no tiene límite de edad. No, ya tiene 65 y debe pensionarse. No hay límite de edad. Amén. Entonces, si usted se somete a Dios, Dios le va a revelar su voluntad. Eso es lo que pasó con estos muchachos, con estos profetas y maestros. Ministrando al Señor, Dios les reveló
su voluntad. Amén. Entonces siempre el propósito de nuestra búsqueda de Dios debe ser nuestra rendición y sometimiento a su voluntad, y Dios nos va a enseñar su voluntad, nos va a transformar el entendimiento para que entendamos cuál es su propósito con nosotros. Amén. Mire, si usted entiende que es un instrumento de Dios, no le va a costar predicarle a otro. Amén. No le va a costar abrir la puerta de su casa para que vayamos a predicar allá. Pastor, aquí está mi casa y aquí están mis vecinos. ¿A quién va a mandar para predicar acá? ¿Cierto o no, hermanos? ¿Cierto? Entonces, Señor, aquí está mi vida, mi casa, mi familia, todo a tus órdenes. ¿Cómo te podemos servir? Entonces, el Señor le va a mostrar, y usted puede tener un jefe ahí. Y es más, puede abrirse hasta una iglesia en su casa, si el Señor allá lo guía a ese propósito. Amén. Bien, mire lo que dice Ezequiel 44. Ezequiel 44, del 15 al 16. Esto sería muy lindo enseñarlo. Hace años, una hermana muy querida nos compartió esta palabra. Mejor dicho, eso casi fue que en la prehistoria cristiana. Y nos compartía esta palabra. Del 15 al 16 dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. El siguiente: ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Mire, tan hermoso. Este es figurativo. Cuando Ezequiel comenzaba a hablar de la restauración del culto en el santuario, en la reconstrucción del templo y todo eso, mucho de lo que él decía era figurativo, más que la realidad que iban a experimentar de nuevo los sacerdotes. Y aquí lo que estaba diciendo Ezequiel, pásela a la anterior, por favor, es que los sacerdotes en este caso, los sacerdotes hijos descendientes de Aarón y de la rama de Sadoc, descendientes de Sadoc, que se habían mantenido fieles, ellos iban a acercarse a Dios, a servirle y a esperar órdenes. Amén. Solo ellos, por haberse mantenido fieles. Por eso les hablé hace un rato de la renovación del entendimiento. Estos hombres se mantuvieron fieles, no se contaminaron y Dios los recibió. O sea, ellos tenían el corazón dispuesto para servir a Dios por encima de seguir sus placeres. Amén. Y como hubo en ellos esa actitud de servir a Dios, Dios les dijo: pueden pasar delante de mí, pueden servirme. Mire que ahí está la palabra ministrar, ¿sí? Pueden ofrecer los sacrificios. En ese entonces se ofrecía la sangre de los animales. Ahora, en este tiempo, es nuestra propia vida. Ya hubo un sacrificio, el sacrificio de Cristo. Por medio de ese sacrificio podemos entrar ante el Padre. Ahora es nuestra propia vida la que presentamos ante Dios. Dios, aquí está mi vida en sacrificio. Digo, aquí está mi hijo que se rinde y se sacrifica y se entrega delante de mí. Le voy a revelar mis ordenanzas. Amén. Amén, hermanos. Entonces, desde el Antiguo Testamento, en este caso, hasta el Nuevo, el enfoque ha sido el sometimiento a la voluntad de Dios. Porque Dios no es un genio a nuestro servicio. Entonces agarramos la Biblia como si fuera la lámpara de Aladino. Señor, y dame un carro. Señor, puede ser un Twingo o puede ser un Ferrari, Señor, el que sea. Señor, y si no, dame un Porsche. Señor, y comenzamos a pedir cosas,
y a decretar y a declarar, y no, Dios nunca se va a someter a nuestra voluntad. Él espera que hagamos es lo contrario. Amén. Por eso le dije, la iglesia de los tiempos modernos está dispuesta a servir al Señor y busca a Dios para ponerse a su servicio. Amén. La oración que el Señor Jesucristo nos enseñó tiene ese componente de sometimiento a la voluntad de Dios primero. Primero llega y dice, Padre nuestro que estás en... Vamos a mirar Mateo 6, por favor, versículo 10. Mateo 6, 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? Comenzaron buscando al Señor y no entraron pidiéndole. Dice, ustedes van a hablar así, van a adorar a Dios por lo que Él es. O sea, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego le van a decir que se van a someter a su voluntad. Amén. Y luego más adelante en Mateo 6 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. O sea, el propósito siempre ha sido el sometimiento a la voluntad de Dios. Jesucristo nuestro Señor decía luego en Mateo 7, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Sí? No todo el que me diga Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el propósito del Señor, que nosotros nos sometamos a su voluntad. Por eso quienes sirven al Señor deben acercarse a Él para rendirse a su voluntad. Señor, ¿cuál es tu deseo? No mi deseo, Señor, mi deseo es que esto, que aquello, no. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Amén. Y esa sería una iglesia moderna, en verdad, no una iglesia que con luces y con humo. Amén. Mire, yo me aterro que se critica muchas veces a la iglesia porque la gente se divierte en la iglesia, pero no se convierte. Amén. Y el pastor puede predicar lo que sea. Yo, por ejemplo, prediqué el domingo y el mensaje que prediqué el domingo contenía muchos llamados de atención, llamados al arrepentimiento. ¿Sí? Y ellos me dijeron, pastor, varias cosas de lo que dijo me cayó. Y dije, qué bueno. Pero algo que me dijeron me dolió. Dijo, alguien que vino era divertido con usted. O sea, ¿cómo así? Se divirtió, pero no se convirtió. Y eso que hablé fuertecito. ¿Sí? Amén. O sea, aquí no se le oculta a la gente lo que significa el pecado. El pecado aparta de Dios. Pero hay gente que le divierte eso. ¿Qué van a necesitar para convertirse, por Dios? Y hay iglesias donde no les da pena. Era la diversión completa para la gente. Y la gente vuelve, y vuelve más porque quiere divertirse, pero no convertirse. Santo Dios. Siempre el énfasis ha sido el sometimiento a la voluntad de Dios. Porque Jesucristo es el Señor. Amén. No nosotros. Y es más, el Espíritu Santo de Dios dice, el Señor es el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios es el Señor. No es una nubecita etérea, bonita, como algodonuda. Ay, el Espíritu de Dios, ay, y llenó esto y se sintió lindo. No, es Señor. Y contristarlo es cosa seria. Miren cuando hablan del Espíritu del Señor, hablan de una nube. Y esa nube se interpuso entre los hebreos y los egipcios. Y los egipcios no veían nada y el pueblo de Israel estaba iluminado. O sea, cosa seria meterse con el Espíritu de Dios. Amén. O sea, es de respeto, es Señor. Y cuando hablamos del Padre, dice, hágase tu voluntad. Amén.
O sea, no estamos hablando de cualquiera. No estamos hablando de nuestro papi. Y resulta que a nuestros padres de pronto los mangoneamos y los enredamos con nuestros cuentos y nos salimos con la nuestra. Con Dios no es así. Amén. Amén, hermanos. Y eso que estamos, los que veo aquí, sé que han sido juiciosos con los papás. ¿Sí o no, hermanos? O no me digan, no, pastor, me pilló. ¿Sí o no? O sea, tenemos padres que han estado pendientes de nosotros, pero hoy en día la juventud, la niñez, hace lo que quiera con sus papás. Pero Dios no es como nuestros papás, Él es el Señor. Amén. Y Él está esperando un sometimiento a su voluntad. Por eso les dije, los siervos de la iglesia de los tiempos modernos buscan a Dios para someterse a su voluntad. Amén. Recuérdelo, hermano. Vamos de nuevo a Hechos 13, por favor. Hechos 13, del 1 al 3. Ahí le vamos a mirar. Vamos al versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor. Mire todo lo que implica la palabra ministrar. Servicio. Amén. Una cosa es el servicio a la gente. Esta congregación está para servir a la comunidad que nos rodea. Amén. Usted como creyente está para servir a la comunidad que le rodea. A sus órdenes, vecina. ¿En qué le puedo servir? Un misionero que conocí, él me contaba que él llegaba a un pueblo, lo enviaban como pastor, y que él se ponía a la orden de todas las autoridades. Él decía, muy buenas, como era un pueblo pequeño, lo enviaban a pueblos, entonces decía, señor de la estación, señor teniente, policía, soy el pastor tal de la iglesia tal, a sus órdenes, y la iglesia está a sus órdenes. Se iban al de la unidad del ejército y decía, mi capitán, estoy a sus órdenes, y la iglesia tal, que está en tal parte, está a sus órdenes. Se iba donde el alcalde, señor alcalde, soy el pastor tal de la iglesia tal, la iglesia está, yo y la congregación que presido estamos a sus órdenes. Y así era. Se ponía a las órdenes de las autoridades del municipio. Y de pronto decía, señor alcalde, necesito un permiso para hacer una campaña en el parque. Y le remataba diciendo, se la barremos antes y se la entregamos limpia después. Permiso. Y veían a toda la iglesia barriendo ese parque. La gente llegaba a ver qué era lo que pasaba ahí. Se predicaba el evangelio, terminaba la campaña y se recogía hasta el último papel. Y después no había necesidad de ningún problema con los permisos. Es servicio a la comunidad, ¿sí? Amén. La iglesia huelellana se ha caracterizado por servir a la comunidad. Ese es su fundamento, el servicio, atender a los necesitados. Pero en este versículo va más allá. Habla de servir al Señor, ponerse a las órdenes de Dios. ¿Qué requiere Dios de nosotros? Que vayamos delante de Él y le digamos, Señor, aquí estoy yo a tus órdenes. ¿Sí? Y lo que yo tengo lo pongo a tus pies. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer como iglesia. ¿Y qué va a pasar? El Señor se va a glorificar en usted y a través de usted. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a colocarnos de pie, por favor. Dios les bendiga por su atención, disposición. Les recuerdo que
nuestro pastor Dariel, de la iglesia huelellana de San Roque, va a estar este domingo aquí en la iglesia. Y el domingo a las 9 de la noche tenemos vigilia. Amén. Va a ser en unidad con todos nuestros hermanos del distrito de Occidente. Todas las congregaciones del distrito huelellana, del distrito de Occidente, vamos a estar en vigilia. Amén. Vigilia desde las 9 de la noche. Amén. Entonces prepárese, dispóngase, vamos a buscar al Señor. Y no solamente nosotros, tenemos más hermanos dispuestos para buscar al Señor. Eso va a estar bueno. Amén. Recuérdelo, el pastor Dariel por la mañana a las 9 de la mañana y la vigilia a las 9 de la noche. Amén. Entonces, invitados para ambas reuniones, por favor, rieguen la bola. Bien, vamos a orar. Hable con el Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo, Señor Dios. Padre, gracias por la palabra que nos das. Y te rogamos que nos guíes al servicio, Señor Dios. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor Dios. Y nos rendimos delante de tu presencia. Aquí está nuestra vida. Aquí están nuestros dones, nuestro llamado, nuestro ministerio. Aquí estamos, Señor. Aún si no sabemos, aquí estamos, Señor Dios. Hoy venimos delante de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, venga tu reino a nuestras vidas y hágase tu voluntad, Señor Dios. Cúmplase el propósito de tu corazón, Señor Dios. Y guíanos al servicio, Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gloria. Padre, te damos gracias, Señor. Espíritu del Señor, guíanos al servicio. Hoy rendimos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser entero. Y te pedimos, Señor Dios, haz tu voluntad en nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.